Buen Dios, buen Padre que estás en el alto cielo. Señor, debemos agradecerte por las muchas bendiciones que tú derramas sobre tus hijos, sobre cada uno de nosotros. Nos has protegido durante toda la semana y nos das este nuevo día, tu santo sábado, en el cual podemos estar en este bello lugar, en la naturaleza, aprendiendo de ti y hablando acerca de tu palabra. Señor, que tu Espíritu esté ahora aquí con nosotros, que Él me dirija y dirija a todos, que nuestra mente no se vaya de este lugar, que podamos ser receptivos a lo que tú hoy quieres decirnos, para que de esta forma podamos condensar todo esto en nuestras mentes, que ello nos fortalezca, nos alimente, nos ayude, Señor, nos anime a seguir por tu camino y a la vez también tengamos argumentos para poder compartir con esas personas que no te conocen. Señor, que tu paz, tu bendición quede aquí con nosotros y nos ayudes a hacer tu voluntad en este tu día santo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, buenos días a todos y bienvenidos. Estamos en un lugar privilegiado. Han pasado ya 3 meses desde el último encuentro. El tiempo corre que vuela, ¿eh? Pero bueno, ojalá pudiéramos hacerlo cada semana, cosa que no puede ser. Bien, estamos aquí reunidos en esta casa rural, en plena naturaleza. Es un sector que se llama La Garrotxa, para los que luego puedan verlo en internet. Es uno de los lugares tal vez más hermosos de Gerona, ¿eh? Y bien, estamos aquí porque tenemos la costumbre de tener el rito de la Santa Cena en un lugar así, en plena naturaleza, pero antes de ello pues procederemos a repasar la lección que hemos tenido en esta semana de la escuela sabática. Estamos ya en la tercera lección del trimestre, que nos está hablando acerca de los Gálatas, libro que escribió Pablo, un libro para muchos conflictivo, puesto que habla acerca de la ley. Bueno, habla de toda la ley en general, ¿no? Pero hay quien lo toma, pues bueno, que la ley está abrogada, ¿no? Y que ya no hay que guardarla, porque nos hace esclavos, ¿no? Y bueno, hoy tocaremos un poquito algo de eso, ¿eh? La lección de esta semana se titula La unidad del Evangelio. Y está versada, si me permitís, me voy a poner las gafas porque si no, las letras se mueven. Dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:2. Es decir, estas son palabras de Pablo. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Es importante. Por eso la lección se titula La unidad del Evangelio. Es importante que dentro del grupo de creyentes haya unidad, que no haya disparidad de criterios, porque entonces no cuaja el equipo. ¿Sabéis? Este es un problema que la iglesia primitiva vivió en los tiempos ya de Pablo. Él sabemos cómo fue llamado por el Señor para ser apóstol. Pero aquellos judíos que se convertían al Evangelio, que venían de su ramo, del fariseísmo, etcétera, escribas, no aceptaban el Evangelio que él predicaba, porque decían que era contrario al que predicaban los demás apóstoles, Pedro y compañía, ¿no? Porque claro, él hablaba de que no era necesario hacer un rito que desde los tiempos de Abraham se estaba celebrando, que era la circuncisión del varón, Y entonces decían que él no podía ser enviado de Dios, porque era contrario al Evangelio que aparentemente los demás predicaban, Claro, ¿qué pasaba? Pedro fue llamado, pero fue llamado para predicar el Evangelio ¿a quién? A los judíos, aquellos que estaban circuncidados, lógicamente, Pero Pablo, aún estando circuncidado y aún siendo judío, fue llamado por el Señor, pero no para predicar a los judíos, que también lo hacía, sino para predicar a los no judíos, aquellos que ellos denominaban gentiles. Entonces, como las directrices habían cambiado cuando Cristo vino, claro, entonces él entendía que el tema de circuncisión ya no estaba en vigencia, ya no era válido.
Y entonces él no animaba a esos gentiles a que se circuncidaran, porque ya era un rito, era un pacto que había quedado en el pasado. Además, la lección lo muestra, y de una forma muy didáctica, que ese rito se llevó a cabo por un error humano. Si no, ese rito no se hubiese llevado a cabo nunca. Porque, a ver, ¿de qué forma podía saber alguien que una persona era judía? Si estaba o no estaba circuncidado. ¿Cómo lo podían saber? Como no lo desnudaran, no podían saberlo. No se podía saber. Solo se podía saber por su actitud, por su fe, por sus creencias, etc. Pero entonces, notamos aquí pues que el Señor tiene que permitir ese rito porque el hombre falló. ¿Qué pasó con Abraham? Fue llamado para que saliera de una tierra pagana, recorrer toda aquella Canaán que el Señor quería dar a su pueblo en un futuro, pero se le prometió algo. ¿Recordamos qué promesa se le hizo? Que iba a tener una descendencia, ¿verdad? Y era ya anciano, era muy viejo, y su esposa también. Pero aquí que él iba recorriendo el lugar, los años iban pasando, pero la promesa no se cumplía. El hijo no venía. ¿Y qué hace? ¿Qué acuerdan hacer Sara y Abraham? Un hijo con su esclava. Tener un hijo con la esclava. Querían de alguna forma echar una mano al Señor, ¿no? Ayudar. Creían que este tal vez sería el camino que Dios quería que ellos usaran para tener ese hijo de la promesa. Cuando eso ocurre... Perdón, pero es un poco como espiritualizar las cosas del Señor también. También, Digamos, también. Cumplir literal, pero más o menos. Digamos. Sí, es ponerse un poco en lugar, ¿no? En el lugar del Señor, ¿no? Quisieron ocupar el lugar. Ya que tú no haces no llevas a cabo esos planes, pues bueno, lo haré yo en tu lugar, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Y eso que Abraham era el padre de la fe, ¿no? El patriarca. Para los judíos era su máximo exponente, por así decir. Y aquí que si nos fijamos, el Señor, una vez ha pasado esto, es cuando le dice a Abraham que todo varón debe circuncidarse a partir del 8º día de nacimiento. Que ya hemos hablado acerca de esto, ¿no? Que parece ser que el 8º día es el periodo idóneo para hacer esa operación, por así decir, y que se sufra lo mínimo, porque ya cuando una persona es adulta y se le practica la circuncisión, pues bueno, hay ejemplos en la Biblia de qué pasaba. ¿Os acordáis cuando posteriormente Jacob con sus hijos estaban allá en Canaán? Como hubo un príncipe que se enamoró de Dina, y ellos dijeron, bueno, si queréis pactar con nosotros, os tenéis que circuncidar, como hacemos todos los judíos. ¿Y qué pasó al 3er día? Que dice que cuando ellos estaban en el mayor dolor, porque eran adultos, y parece ser que, bueno, eso pues tiene su periodo de curación, ¿no? Pero el 3er día se ve que era el más horrendo. Ellos entraron allá con espadas, uno de ellos creo que fue Leví, el otro no sé si era Simeón, Leví y Simeón, entraron y mataron a todos, aprovechando ese dolor que ellos no podían defenderse. Por eso el Señor decía ese acto hacerlo al 8º día del nacimiento de la criatura. Es curioso perdón, que sea el 8º día, que además biológicamente el Señor haya dispuesto en el hombre el 8º día. Sí, sí. Por ese 8º, ese 8 que está representando ese infinito. Exacto. O sea, el pueblo de Dios que va a estar con Dios para siempre. Exacto. Recordemos que en el 8º milenio baja la Nueva Jerusalén. Entonces ahí ya el pueblo está con Dios, ya no se separa, ¿no? Sí, sí. ¿No? Y claro, y el pene circuncidado, claro, tiene esa connotación de lanza, esa forma especial que hace que esté siendo el tipo del atravesamiento de Cristo. Una lanza. Sí. O sea que ya, evidentemente, cuando Cristo viene y eso sucede, no tiene sentido tampoco que se haga una circuncisión. Claro.
claro, claro. O sea que ahí está físicamente, hasta incluso visualmente, ya tiene un símbolo que nos lleva a Cristo, ¿no? Aparte que, según nos muestra incluso la lección, no era la voluntad de Dios llegar a este rito, porque eso fue como, entre comillas, como una especie de castigo por lo que el hombre ha querido hacer en lugar de hacer la voluntad de Dios. Y como una especie, pues, de, ya digo, entre comillas, le pone, pues, ese castigo, pues ahora tendrás que circuncidar tu prepucio, ¿no? Claro, esto no es un hecho, a mí personalmente no me lo han hecho, a mi hijo sé que se lo hicieron por problemas que tenía de chiquitín, ¿no? Pero claro, ahora es muy fácil, ahora te ponen anestesia, ¿verdad? Pero antes, en aquella época, la anestesia no existía, ¿eh? Eso era lo vivo, ¿verdad? Y bueno, bien, pero el Señor utiliza esto como una señal de pacto entre Él y los que van a ser su pueblo, ¿eh? Como es después la llaga, es que claro, luego la misma llaga con la sangre que sale, claro, la sangre del por eso hay esa sustitución con Cristo, ¿no? Claro, por eso hay esa sustitución. Igual de alguna manera lo que tú decías, la señal era invisible. Era invisible. Por eso no es de extrañar que luego Pablo y otros escriban que lo que se debe circuncidar, ¿qué es? El corazón. Uno tiene que entregarse al Señor, santificarse, vivir de acuerdo a su voluntad, pero de corazón y de mente, no con una señal física. Eso no sirve. Pero esto los judíos no lo entendían. Habían llegado a tal punto en observar sus rituales que para ellos, pues, era obligado. Tú quieres ser judío, quieres entrar en la nueva fe en Cristo, tienes que circuncidarte. Y Pablo tuvo que tener luchas, incluso tuvo que ir, después de 14 años de ministerio, tuvo que ir nuevamente a Jerusalén a entrevistarse con los apóstoles, con Pedro y compañía, para tratar el tema. Y él llevaba consigo a un joven, ¿os acordáis? Joven Timoteo, y hasta que, como era griego, pero había aceptado la fe, ¿qué querían hacer con él? Circuncidarlo. Y Pablo dice que se opuso, no es necesario. Los discípulos lo entendieron, y dice que acordaron incluso darse la mano como en señal de aprobación, y él pues siguió luego su camino. Posteriormente también tuvo problemas. No sé si fue con el mismo Timoteo que posteriormente tuvo que circuncidarle por problemas con esos judíos en otra ciudad, en otro lugar. Tuvo que hacerlo, porque si no, no podía ni predicar el Evangelio. Sí, porque el tema fue con Timoteo y con Tito, creo que lo... O sé si fue Tito, no recuerdo, mezclo un poco. Claro, todo esto llevó en la iglesia, llevó una controversia. Circuncidación sí o no, llevó esta controversia. Y bueno, tanto unos como otros lo tenían claro en su campo. Los judíos lo tenían claro, había que hacerlo, pero los creyentes, como Pablo, sabían que eso ya no era necesario, porque Cristo había cumplido todos esos ritos. Ya no era necesario ese hecho. Pero bueno, siempre encontramos que hay algo que distorsiona, ¿verdad?, esa unidad. Bueno, ahora están igual. Y los mesiánicos también, aunque afectan a... Bueno, es que es lo que donde quería llegar, ¿no? Que todo ese judaizar de la época, ahora, casi 2000 años más tarde, está volviendo a ocurrir. Ahora, yo también porque yo escuché un pastor, no en el tema de judaizar, pero dice que el que ama a su esposa se debe circuncidar por razones de salud. Que dice que, por ejemplo, las mujeres judías no tienen nunca cáncer de útero y esas cosas. Yo escuché un pastor, el Restrepo, que él no era en plan judaizante, bueno, sí, ¿no? Pero sí que habría que circuncidarse, aunque sea por salud. Sí. No sé, ¿es así? A ver, podría ser, el Señor lo empleó por salud también, cuando hizo hacer esto a Abraham, porque luego el pueblo, cuando están por el desierto 40 años, oiga, allí no había higiene, adecuada, ¿no?
Entonces eso era como una prevención, por lo que tú decías, enfermedades que luego se podían ocasionar entre las parejas, ¿no? Pero ahora será... Claro. Bueno, no sé, yo no soy doctor, no lo sé. Puede que tal vez tenga razón. No lo sé. Puede que tal vez tenga razón. Pero bueno, es un rito que el Señor instituyó con Abraham, que pasó a todos los judíos después de él, pero que llega a un punto en la historia en que Cristo aparece, que es todo esto simbolizaba a Cristo, ¿verdad? El pacto con él, el nuevo pacto que él luego haría con nosotros, etcétera, y todo eso ya no tenía validez. Habían cambiado las tornas, y eso es lo que esos judíos tal vez extremistas, por así decir, no entendían, y estos fueron los que ocasionaron esa problemática en la iglesia, como está ocurriendo exactamente hoy. Hoy está sucediendo esto, gente que dicen que bueno, tenemos que volver a guardar todas aquellas fiestas de antaño, gente que dice que claro, lógicamente pues tienes que circuncidarte, que tienes que nombrar el nombre de Dios pues en hebreo, no lo puedes hacer en otro idioma, que es un sacrilegio, ¿no? Etcétera. Y el problema es que muchos hermanos de la fe están aceptando esto, y lo están practicando, y lo están fomentando, cuando esto ya no es vigente. ¿Por qué? Pues porque Cristo vino, nos entregó un nuevo camino, y esto ya no está en vigencia, ya no tiene por qué hacerse, Pero fijaros que ya en los inicios, la iglesia comienza a tener problemas, y por gente que entra, pero no entran del todo convertidos, porque el evangelio que presentaba Cristo era muy claro, ¿verdad? Pero en cambio ellos estaban arraigados a sus costumbres que venían ya de tanto tiempo, y querían seguir con eso, y ese fue el problema que se presentó. Claro, la circunstancia es que hoy, estando todo esto ya superado, que no tendría que ser problema, hoy lo está volviendo a ser, y esto es triste, En vez de preocuparnos de tener una consagración mayor con el Señor, de predicar con más fuerza, nos preocupamos por estas mimeces, no sé cómo lo diría yo, estos detalles, ¿no? Exacto. Y perdemos el tiempo. Si entráis en las redes sociales, Facebook, etcétera, donde hay tanto adventista ya anotado, hablando de tantos temas, la mayoría de los temas es esto: las fiestas, la circuncisión, los nombres de Dios, etcétera. Es esto. Y discusiones, bueno, tienes que coger y apagar porque dices esto. Sí, no se acaba nunca. Es tremendo cómo se llega ahí, No, Satanás tiene que tener entretenido a la gente con otros temas que no son la verdad presente, para que no puedan estar atentos y estén preocupados solo por cosas que no tienen que ver con la salvación. Son estrategias que él usa, y que nosotros, cortitos de nosotros, no nos damos cuenta y caemos. Y caemos. Pero ya, porque no tenemos claro las bases. Mira, ahora viendo para acá lo hablábamos con Julia, ¿verdad? Que cuando uno conoce bien su Biblia, conoce las doctrinas, es difícil que puedas moverte de ese lugar, es difícil. Lo que pasa es que las consecuencias van mucho más allá, porque generalmente los que se meten en este rollo de los judaizantes terminan negando al Espíritu Santo y la eternidad de Cristo. Es que un error lleva a tantos otros. Ese es el problema, que cuando aceptas algo que ya no está en vigencia, irás aceptando otras cosas, y muy importantes, incluso para la salvación, que te harán perder, como esto de la Trinidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por lo tanto negando a Cristo. Claro. Negando a Cristo y negando a Dios, en definitiva. Porque si niegas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios.
Si niegas la Trinidad, claro, estás negando al verdadero Dios. Claro, ellos ¿en qué se basan? ¿En qué cogen? ¿No? Es que la Iglesia Católica tiene Trinidad y la inventaron ellos en el concilio de Nicea o no sé de cuánto, ¿no? Pero bueno, ¿y los babilonios? ¿Y los egipcios? ¿Cuándo la inventaron? ¿No sería que tal vez más bien copiaron? Porque el diablo les dijo, porque fijaros, Apocalipsis, ¿no hay una Trinidad en Apocalipsis? Una bestia, un falso profeta, un dragón, ¿no hay una Trinidad? ¿Y quién la hace esa Trinidad? Dios, ¿no? La hace el diablo, pero ¿qué ha hecho? ¿Copiar? ¿Por qué? Él ha estado allá en el cielo, no sé cuánto tiempo estuvo en el cielo, pero él todo lo que vio allí lo ha copiado y nos lo ha puesto aquí, a nosotros, a los hombres, y ha hecho caer a tantos y a tantos y a tantos. Es muy sutil. Por eso, a pesar de que conozcamos todo, todas las doctrinas, mira, en la Iglesia dicen que hay 28 doctrinas, ¿no?, fundamentales. A pesar de que las conozcamos todos, o todas, el diablo trabaja muy sutilmente. Y entre medio de ellas, mezcla un poquito de error, a veces hasta un poquito de espiritismo, que aparentemente, no, parece que eso está bien, ¿no? Y eso va creciendo, y va haciendo daño, mucho daño, Por eso es importante, dice, que todos tengamos ese mismo sentir, esa misma fe, que estemos de acuerdo con las cosas, y que no haya entre nosotros divisiones. No, es que yo creo que esto ya no es así, esto es de otra manera, no. Si hay esa circunstancia, hablarlo, en oración, hablarlo con los hermanos, para resolver, porque si no, eso puede llevar a que se rompa el grupo. ¿Os imagináis que por todo ese tema de circuncisión y etcétera, se hubiese aceptado por los apóstoles, por Pablo, y se hubiese seguido adelante? Eso habría destruido la nueva fe, habría destruido la Iglesia, no hubiese llegado hasta nosotros, se habría diluido. Porque fijaros lo que luego sucedió con todas esas ramas extremistas que creían en esto, que fueron derivando en iglesias apóstatas, apostataron la fe, etcétera, etcétera, hasta que llegaron a hacer que perseguir a aquellos que realmente andaban correctamente. Y así ha sido a través de toda la edad, de todas las épocas. Incluso hoy nos encontramos que aquellos que intentamos seguir los caminos del Señor como son, y que predicamos cosas que el Señor hoy está mostrando, pues estamos teniendo problemas con hermanos de la fe, ¿verdad? Algunos son expulsados de sus iglesias, ¿no? Son borrados literalmente, porque creen y predican cosas que la iglesia oficial no acepta. Es decir, que estamos teniendo otra vez pues esa problemática. Claro, y esto es un inicio, porque las visiones que tuvo Ellen White, ella ve cómo el mismo pueblo de Dios denuncia y persigue a aquellos que realmente hacen su voluntad. Los denuncian ante las autoridades, etcétera. Están allá, ir allá, los encontraréis. Todo eso ella dice que lo ve en visión. El mismo pueblo contra sus hermanos. Bueno, esto llegará, y de aquí a no mucho tiempo. Hay aquí unos pasajes en el cual, bueno, es lo que antes estábamos citando, ¿no? Si tú crees en la ley, etcétera, etcétera, pues estás esclavizado. Claro, Pablo demostró que no, que es al contrario. Dice, y aquí hay unas palabras por el mismo Cristo, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad, ¿qué incluye? Guardar los mandamientos del Señor, porque Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué? Porque el mandamiento nos ayudará a salvarnos, ¿no? Simplemente nos hará ver dónde está nuestra falla. Es ese espejo, ¿verdad? Que siempre se ha dicho, la ley es ese espejo que nos hace ver nuestro error. Nos va liberando del pecado. Claro, y entonces nos liberta, pero nos liberta del pecado. Por eso hoy la Iglesia protestante dice, ¿no?, que la libertad está en la gracia de Cristo, ¿no? No en la ley. Y no, la ley lo que hace es liberarnos
de la consecuencia del pecado. Si tú la obedeces rígidamente, estrictamente, como hay que hacerlo, de corazón, no porque lo diga la ley, sino hacerlo de corazón, con convencimiento, te liberas de ese pecado. No eres esclavo del diablo, ¿eh? Y esta es la libertad que él está hablando. Bueno, de hecho, lo que nos libera de la condenación de la ley es la muerte de Cristo en claro. la cruz. La ley es un espejo, entonces lo que nos lleva, ¿de dónde nos lleva? Nos lleva a ver la cruz, porque nos obliga a mirar la cruz, porque nos hace comprender que nosotros, por nosotros mismos, lo que nos hace ver es la sutileza de ese pecado. Cristo también, ¿no? Claro. Como ese pecado es en pensamiento, es en intención, y viendo la magnitud de lo que representa el pecado, pues claro, solo te queda la solución de acudir al que murió por ese pecado. Sí. Sí, dice que incluso el viejo hombre fue crucificado con él, ¿no? Por eso en las aguas del bautismo, ¿qué simboliza el bautismo? Simboliza enterrar la vieja persona, el viejo hombre que llama la Biblia, allá en las aguas, y resurgir en una nueva criatura. Es decir, hemos sido crucificados en Cristo, su muerte, y renacemos de nuevo ya limpios. Aunque eso no es garantía de no pecaminosidad, de no pecar nunca más. En nosotros está, según la relación que tengamos con el Señor, en andar en esa santidad, en esa vida correcta. Claro, yo me bautizo, pero luego hago la vida que tenía antes, el viejo hombre va conmigo. y las tendencias no tiene ningún me arrastran. El tema de que Jesús abolió la ley en la cruz, porque claro. Si él quería abolir la ley hubiese hecho lo mismo que hizo en el Sinaí, claro. Bajar así y decretar que la ley estaba anulada, claro. Pero eso no tiene ningún sentido. Porque en el sentido de que cuando nosotros pecamos, claro, la ley ya es una maldición, porque nos condena totalmente, y por eso Cristo tuvo que morir. El pecado dice que es transgresión de esa ley, ¿no? Entonces, cuando uno transgrede la ley, ¿qué ocurre? ¿Qué debe ocurrirle? Que morirá, es condenación. Es condenación. Bueno, pues, ¿por qué muere Cristo? Porque Él carga el pecado de todos, porque hemos traspasado esa ley, y muere en la cruz. ¿Por qué muere? Podía haber quitado la ley, que era lo que le obligaba a morir, la podía haber quitado, ya no tiene por qué morir. No tiene por qué morir, eso no. Claro, pero en cambio muere porque cumple la ley. La ley demandaba muerte, la de todos, pero Él la toma en nuestro lugar, porque la ley demandaba esa muerte. Y la muerte de Cristo no es la muerte normal que vivimos los seres o que padecemos los seres humanos, y luego resurrección, no, es la muerte definitiva, la segunda. Sí, es que algunos ya aceptan esto, lo que pasa es que también dicen que una vez muerto, ya tú, nada, ya está una vez muerto, ya estás salvo para siempre. Sí, depende. Eso es otro lado, ¿no? Claro, depende. Es otro, que lo veremos luego también en el culto, como claro. Ese acto de lavar los pies que representa. Sí. Claro, una vez muerto, vale, está todo hecho, tú ya no puedes hacer más. Pero dependerá de cuál ha sido tu grado de fe en el Señor, de cuál ha sido tu relación con el Señor en cuanto al cumplimiento de su tarea, de su obra, la forma en que tú has andado en todas esas doctrinas y leyes que Él te ha enseñado en su palabra. Claro, si tú no has obrado en consecuencia con todo esto, bueno, no por creer, solo por creer, o por hacer unas cuantas obras ya es suficiente. Cumplir la ley nos ayuda a cambiar el carácter, ¿no? También. Claro, es que es esa la cuestión, que al andar en esos caminos, tu vida, tu carácter, tu estilo, todo, tus costumbres va cambiando, se va santificando, se va amoldando a lo que es el ambiente celestial, para poder estar allí, porque si no, no podemos estar allí. Ya dice que una sola mancha nos privará de estar allí. Allí no podemos estar si realmente en nosotros hay ese mal genio, esa envidia, esos engaños. Si hay estas cosas,
bueno, yo el Evangelio me lo quedo para mí, porque lo voy a dar a otros, me lo quedo para mí, no lo comparto. Si hacemos estas cosas, no podemos estar allí. Porque es la evidencia de la fe. Claro. El guardar los mandamientos. Claro, ¿cuántos hay que son creyentes y se reúnen en su iglesia y venga a danzar, a bailar y a cantar baterías y venga ruidos y bueno, ya está, ya somos salvos? Acepté a Cristo, me bauticé, ya soy salvo, siempre salvo, ¿no? Pero eso es lo que el Señor te demanda. Todo ese jolgorio, todo, ¿no? El Señor es un Dios de paz, es un Dios de orden, y eso no lo demanda el Señor. Y por eso hay que obrar en consecuencia con su voluntad si queremos luego poder estar allá. En Antioquía nos muestra la lección que hubo un problema. Después de resolver todo esto allá en Jerusalén con los discípulos, Pablo viajó a Antioquía y Pedro fue también a Antioquía, y allí pues había gentiles y había judíos. ¿Y qué hacía Pedro? Dice que mientras no había judíos, dice que comía con los gentiles, ¿verdad? Pero cuando llegaron los judíos, se apartó y solo iba con judíos, ¿no? Y Pablo le tiene que llamar la atención, porque está obrando de forma hipócrita, engañosa. Claro, muchos dicen, bueno, es que claro, él, ¿ves? Aquí demuestra que las comidas ya todo se puede comer, ¿no? Porque si comía con los gentiles, claro, los gentiles comían de todo, ¿no? Entonces, pero claro, él estaba comiendo con gentiles creyentes, gentiles que tomaban las reglas que el Señor había establecido en su palabra en Levítico 11, Por lo tanto, no comía comidas inmundas, no era ese el problema. El problema era la hipocresía de él. Si me ven con estos, ¿qué dirán, no? Pues me voy con los míos, ¿no? Y por eso le dijo Pablo, tuvo que llamarle la atención, ¿por qué actúas de esta forma? ¿Por qué actúas así? Y esto, pues bueno, parece mentira, ¿no?, que esto pasara en Pedro. Él tuvo aquella visión tiempo atrás, ¿no?, en el cual tenía que ir a ver a unos gentiles, romanos, etcétera, ¿verdad? ¿Acaso en la iglesia adventista en tiempos pasados en Estados Unidos no pasó que no se quería predicarle a los negros? Uy, bueno, y eso es similar. Y eso aún ocurre, Eso aún ocurre. Yo cuando estuve en Estados Unidos recientemente, visité una iglesia que era de habla inglesa, no lo sabía, yo entré allá, todos eran negros, no había ni un blanco. Y allá alguien que hablaba español pues me dijo, no, dice, tienen que ir a tal iglesia en tal sitio, porque allí hay otra que también es de habla hispana, que es donde se reúnen los blancos. Claro, me quedé, claro, una ciudad enorme que hay, no sé, 7, 8 iglesias, un montón. Claro, esta era de negros, y había otra que era de blancos. Siglo XXI, iglesia adventista, y esa separación. Que también están las de gitanos. Sí. Los otros. Bueno, y ahora hay también la de gays, también, ¿no? También está así. Pero es paradójico que, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, de todas las experiencias que hemos vivido en la iglesia, etcétera, no hablo de mi experiencia personal, sino la iglesia desde que es iglesia, ¿no? Desde los días de Cristo hasta los días de Ellen White, etcétera, y que aún hayan estas diferencias. Es trágico. Allá, bueno, había iglesias que todos eran sudamericanos. No había nadie del país, todos sudamericanos. Claro, dices, bueno, ellos se expresan en español, y es lógico pues que tal vez los de la tierra no vayan, ¿no? Pero bueno, muchos sabían español. Pero esas diferencias que dices, aún existen, ¿no? Es decir, que estamos un poco como en aquellos tiempos, ¿no? Un poco retrocediendo atrás. Y bueno, ¿cuánto tenemos que corregir, ¿Cuánto tenemos que corregir? Y además, estas cosas, ¿para quién fueron escritas? Nos dice la Escritura. Para aquellos que han alcanzado los fines de los tiempos, ¿verdad? Para nosotros.
pues debemos aprender, por eso hacemos estas escuelas sabáticas, ¿no? Para aprender donde ellos fallaron y no caer nosotros en esos mismos errores, hacerlo mejor, cumpliendo la voluntad del Señor, ¿eh? Pero parece que no aprendemos, ¿eh? El hombre es duro, ¿eh? Y le cuesta aprender, ¿eh? Bien, no quiero extenderme mucho más, puesto que también hay luego temas que tratar. Sí que me gustaría leer una cita que está aquí de Ellen White, al final en el viernes, que dice: aún los mejores hombres, si actúan por sí mismos, cometerán graves equivocaciones. Fijaros, los mejores hombres si actúan por sí mismos, sin contar con la dirección del Espíritu Santo, Mientras mayores responsabilidades se coloquen sobre el agente humano, mientras más encumbrado sea su cargo para determinar y controlar, más males hará con seguridad, pervirtiendo mentes y corazones, si no sigue cuidadosamente el camino del Señor. Fijaros, ¿cuántos hermanos hay? ¿Os acordáis que Pablo se encontraba, que iba a iglesias que había un dirigente, que al que quería pues dejaba entrar, al que no quería expulsaba? Pues esto, hay iglesias hoy, y no muy lejos, aquí en Cataluña, que esto ocurre. Que vas allá y aquella persona es el anciano, el pastor, el dirigente, y hace la suya, y al que no le va bien, oye, pues coge la puerta y te vas a otra iglesia, Esto ocurre hoy, es lo que dice aquí. Cuanto más responsabilidad, cuidado, más tienes que andar en los caminos del Señor. Sí, yo escuché de un pastor que a un chico que estaba hablando cosas de la apostasía le terminó diciendo: no, esta es mi iglesia. Sí, no, eso es tremendo. Es mi iglesia. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y si habéis estado en algún consejo de iglesia, que es lo que se llama junta de iglesia, bueno, es tremendo a veces lo que allí oyes, lo que allí se dice. Dices, bueno, pero oye, no somos una empresa, no somos caciques, somos hermanos, somos por así decir, los que intentamos llevar la iglesia adelante, ¿no? Para ayudar a los hermanos que no están ahí. Y en cambio, a veces notabas unas expresiones de dictadura, de posesión. Dices, pero esto ¿qué es, no? Es que jurídicamente cada vez más. Bueno, a mí me llamaban el rebelde, A mí me llamaban el rebelde, porque yo cuando veía algo así, hermanos, por favor, esto, no, tú eres el rebelde. Hombre, pero si es que las cosas son así, No, es que tú tienes poca experiencia y tú no sabes de qué va, eres el rebelde. Bueno, te encontrabas con esto, y es trágico, Cuanto más responsabilidad o cuanto más alto rango tienes, por así decir, en la iglesia, por el cargo, diácono, director de departamento, anciano o pastor, más responsabilidad tienes también para con los hermanos y para con el Señor. Y más te ataca Satanás, porque... Claro, y más se utilizará. Es más fácil dominar a uno que a 25. Incluso para que elabores sermones erróneos, que hagan que muchos... se equivoquen, que hierren, y esto es tremendo. Dice, Pedro fracasó en Antioquía en los principios de integridad. Pablo tuvo que resistirle frente a frente su influencia destructora. No está registrado para bien de otros. Esto está registrado para bien de otros y para que la lección pueda ser una advertencia solemne para los hombres que están en cargos elevados. Como ejemplo, ¿verdad? A fin de que no falten contra su integridad, sino que se adhieran a los principios divinos. ¿Cuánto nos queda aún por aprender? ¿Cuánto nos queda por aprender? ¿Cuánta humildad? Quiera el Señor que en nosotros haya siempre esa armonía que estamos viviendo. Quiera el Señor que no haya distorsión. Y si alguna vez sale alguna duda, alguna queja, hablémoslo. Reunamos a los hermanos, oremos, hablémoslo, arreglémoslo. No permitamos que eso se haga grande, ¿verdad? Que destruya el bienestar.
Porque eso es lo que ocurrió en aquella época en la iglesia primitiva. Y la iglesia sufrió grandes penalidades, grandes problemas, Quiera el Señor que esto no nos ocurra, porque sabéis, nosotros somos esos que han alcanzado los fines de los tiempos. Y a nosotros se nos está dando un mensaje privilegiado, que tenemos que vivir entre nosotros y compartir. Y si en nosotros ven errores, ven fallos, nos señalan, cuidado, cuidado, porque esto hará mucho daño a aquellos que posteriormente pueden recibir el mensaje. Por eso hay que intentar ser sin tacha, respetando a todo el mundo, amando a los demás, para llegarles y darles ese evangelio. Luego el Espíritu hará, y sus conciencias, si son sinceros para aceptar o no, algo que es palpable, algo que es así, pero que tantos quieren y están negando, que es tremendo, por muchos textos, por muchas citas que a veces muestras, y la gente no quiere ver. No, porque el lenguaje dijo que ni en 5, ni en 10, ni en 20 años, etcétera, ¿no? Y se cierran y no ven otras citas importantísimas que quieren decir otras cosas. En realidad dijo que no deberíamos esperar a Cristo más allá de 5, 10 o 15 o 20 años. O sea, no se podía esperar más tarde de eso. O sea, que ella sabía que había un momento en el cual esa franja de tiempo tenía que ser un momento en el cual teníamos que predicar para que la gente se preparara. Podría haber dicho 50 años, podría haber dicho 100 años, o 5 años, o 1 año. No podemos esperar más de eso, no podemos vivir con la esperanza de que sea mayor ese tiempo de espera. Siempre hay que vivir con ese tiempo de espera. Qué casualidad, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, es el problema que cuando no se ve el contexto en el que está escrito, pues entonces se pone en otro contexto que no toca y bueno, y uno se cierra, ¿no? Se pone hermético y no quiere comprender. Es un problema que ha existido siempre y existirá siempre. Únicamente aquel que es sincero lo ponga en oración, lo investigue, pues el Señor lo dirigirá y le hará ver. Pero que ya no quiere ni hacer eso, bueno, pues que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada más. Que el Señor nos ayude a todos para que vivamos esa unidad. Que evitemos, que el diablo lo hará, pondrá tantas trabas como pueda para distorsionar, pero que todos unidos con el poder de la oración podamos salir adelante cuando vengan esas pruebas. Que el Señor nos ayude, porque la meta está muy cerca, falta muy poquito, y sin duda alguna, si estamos aquí es porque el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, y a todos nos concierne una labor que hacer, y no debemos fallar en eso. Tenemos que procurar ser fieles al Señor y ir adelante a pesar de risas, de insultos, de agresiones, de lo que pueda venir. Hay que ser fieles hasta el final, que nos queda muy poquito para la meta. Que el Señor nos ayude. Vamos, si os parece, a terminar. Hacemos una oración. Señor y Padre, debemos darte gracias nuevamente, porque tú nos has dejado todas estas experiencias escritas en tu palabra, aquellos hermanos de antaño que también vivieron la dificultad de la infiltración entre ellos, personas que querían mejorar las cosas que tú habías ideado, Señor, y que hacían distorsión. Sabemos que hoy eso aún ocurre, porque el diablo no cesa, el diablo pone trabas, pero te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes para que sepamos ver los errores, sepamos corregirlos con el poder, con tu poder, con la oración, y de esta forma podamos ser un grupo compacto, unido, que trabajemos todos con ese mismo sentir, con el deseo de que otros puedan conocerte, y a la vez, Señor, prepararnos para tu encuentro. Señor, ayúdanos a mejorar en ese aspecto, perdona las muchas deficiencias, a veces las salidas de tono que podemos tener, tal vez hablando, y ayúdanos, Señor, para que mejorando todo esto nos podamos santificar mejor. Que tu paz,
tu bendición quede con nosotros. Danos un buen sábado y ayúdanos a guardarlo como es debido. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.